Buenas noches, estimados participantes. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los métodos de sistema de programación o producción intermitente. El sistema de producción intermitente se basa en que cada pedido tiene su propia secuencia y su tiempo de ejecución, su cantidad a producir y sus demoras, de tal motivo que es necesario efectuar una programación de pedidos que comprenden las siguientes etapas: distribución de los trabajos, elaboración de requisiciones de materiales y las órdenes de trabajo, lanzamiento de los trabajos, control y reactivación de los trabajos críticos atrasados. Es importante destacar que estas etapas son las mismas en el momento de la programación de los pedidos. Sin embargo, sus técnicas de optimización varían según el número de procedimientos de fabricación y los métodos de producción por utilizar. Dentro de ellos podemos mencionar primeros en entrar y primeros en salir, menor tiempo de ejecución y tiempo mayor de ejecución. En la siguiente lámina encontrará a través de un ejercicio propuesto los tres métodos que se desarrollarán: PEX, menor tiempo de ejecución y tiempo mayor de ejecución. La empresa WZ ha recibido 5 pedidos de juegos de comedor de diferentes modelos y nos ofrece la siguiente información. En el cuadro podrán observar las actividades o órdenes, los tiempos de ejecución y las fechas límites del sistema, que se requieren determinar la prioridad de los pedidos órdenes según los criterios PEX, menor tiempo de ejecución y tiempo mayor de ejecución, calcular las medidas de desempeños, cuál método ofrece mejores resultados para la empresa. Buenas noches. Continuando con el método PEX, primero en entrar y primero en salir, trata de dar prioridad a las órdenes de atender los pedidos de acuerdo a su orden de llegada. El primero en llegar es el primero que se recibe. En la lámina que nosotros antecedimos, dimos los datos correspondientes a lo que son las actividades de las órdenes A, B, C, D y E. Y el tiempo de ejecución 4, 17 y 14 días y así sucesivamente. Las dos primeras columnas son columnas de datos que nosotros antecedemos. Conjuntamente la tercera es para cálculo y la otra columna de datos que nosotros facilitamos es la fecha límite del sistema. Conjuntamente, si observamos en las órdenes que se observan allí, tenemos la orden A, que su tiempo de ejecución son de 4 días. El tiempo del flujo, como no tenemos órdenes atrasadas o ninguna orden en el pedido, son los mismos 4 días. Pero tenemos la fecha límite, que son uno de los datos que se les aporta, de 6 días. Y cuando calculamos el retraso, que es una simple resta entre la fecha límite del sistema contra el tiempo del flujo de las órdenes, observamos que estamos dentro de la fecha límite, es decir, 6 días de la fecha límite y menos los 4 días del flujo nos dan 2, es decir, que estamos dentro de la fecha límite, pero en el retraso se tiene que evidenciar que no se coloca ese dato como tal, sino que se deja en 0. Cuando observamos en la orden B, tenemos que su tiempo de ejecución son de 17 días, pero tenemos que observar que sí antecede una orden con 4 días de ejecución. Entonces, realizamos una suma invertida entre el tiempo del flujo con el tiempo de ejecución. Sería los 4 días que anteceden más los 17. Allí podrán observar en el tiempo de flujo los 21 días correspondientes. Allí lo contrastamos con la fecha límite, que es de 20 días. Allí sí podemos observar el primer retraso que tenemos en las siguientes barras, y así sucesivamente con las órdenes correspondientes para C, D y E. ¿Qué vamos a calcular? Las medidas de desempeño luego de haber obtenido todos los datos correspondientes a los flujos como tal de barra. Para el tiempo total de determinación tenemos que tomar como referencia la sumatoria total del tiempo de ejecución, que no es más que todos los tiempos de ejecución que nos dan como resultado 55 días
De igual forma, para la segunda medida de desempeño, que es el tiempo promedio de terminación, no es más que el tiempo del flujo de órdenes entre el número de órdenes, que nos dan como tal 31.8 días. Seguidamente, de la siguiente medida de desempeño, que es el número de orden promedio, que no es más que el tiempo del flujo de órdenes entre el tiempo de ejecución, que para los datos de resultados obtenemos 2.89 días. Y por último, entre las medidas de desempeño no menos importante es el retraso promedio, que no es más que el total del retraso entre la cantidad total de las órdenes, dándonos como resultado 18.6 días para este método llamado primero en entrar y primero en salir. Ahora bien, para el método del menor tiempo de ejecución, se da la prioridad al trabajo que tarda menos en ejecutarse. Tomando el ejemplo anterior, la prioridad será asignada de la siguiente forma. El orden de prelación comenzará con la orden A. Sigue considerándose la menor orden de 4 días, el tiempo del flujo de las órdenes 4 días y la fecha límite de 6 días. Contrastando la fecha límite con el tiempo del flujo de las órdenes, podemos observar que no existe retraso. Pero para la orden siguiente, tomando en consideración las prelaciones correspondientes, que es el criterio particular de este método, la orden D corresponde en 9 días. Realizando un contraste contra el tiempo del flujo y realizando una suma algebraica, podemos observar que el tiempo de ejecución tiene una orden que la antecede de 4 días, obteniendo como tal para el tiempo de flujo 13 días. Allí hacemos el contraste o la resta entre la fecha límite y el tiempo del flujo de las órdenes y tenemos un retraso de un día. Y así sucesivamente para las órdenes correspondientes E, C y B del tiempo de ejecución. Las medidas de desempeño se deben calcular con los siguientes datos ya corroborados, tomando como medida de desempeño el tiempo total de terminación, el tiempo promedio de terminación, el número de las órdenes promedio y el retraso promedio. Como pueden observar, el menor tiempo de ejecución se toma como criterio principal el menor tiempo. Seguidamente tenemos el tiempo mayor de ejecución. El pedido que tenga el tiempo más largo es el que tiene prioridad en realizarse. La fecha límite de los trabajos y las órdenes de llegada no son importantes. En esta oportunidad observamos las barras correspondientes a las órdenes y podemos observar que en esta oportunidad hay la orden B como su mayor tiempo de ejecución son 17 días, su tiempo del flujo de la orden son 17 días y la fecha límite son 20 días. Observando la línea podemos indicar que la fecha límite son 20 días y si hacemos un contraste allí podemos observar que el tiempo de flujo está dentro de los límites, no teniendo retraso para la siguiente orden. Pero cuando vamos para la orden según la prelación de mayor a menor, la C tiene 14 días de ejecución. Y como observamos y manteniendo el criterio de que se debe tomar como referencia la orden que la antecede, se debe sumar obteniendo para este tiempo de flujo 31 días correspondientes. Entonces, para cuando hagamos la contraposición con la fecha límite, podemos observar que la fecha límite es de 18 días, obteniendo un retraso de 13 días, y así sucesivamente para las órdenes correspondientes, tanto para la E, D y A. Luego de haber calculado todo el flujo como tal o todo el diagrama como tal, debemos tomar en consideración la aplicación de las medidas de desempeño, tiempo total de terminación, tiempo promedio de terminación, número de orden de promedio y retraso promedio, pero con los datos correspondientes ya para
el método de tiempo de mayor ejecución. Luego de haber aplicado los tres métodos que antecedieron, podemos observar los resultados del retraso. Para el método primero en entrar, primero en salir, tenemos 18.6 días de retraso. Para el método menor tiempo de ejecución, 13.6 días. Y para el método tiempo mayor de ejecución, 26.2 días. Luego de haber calculado los retrasos, podemos hacer el contraste de cuál de los tres métodos es el más indicado. Allí le dejo el análisis de los resultados correspondientes. Feliz noche y muchas gracias por su atención.